among things that I am aware, I find that I'm not aware of everything. Entre las cosas de las que soy consciente, me doy cuenta de que no soy consciente de todo. Is this a correct point? That you're not aware of everything. Yes, that's correct. ¿Es correcto esto? Sí, sí es correcto. So we have learned about a term here, what is called the unconscious, Yes. that is producing most of our feelings or perhaps even perceptions, etc. Y ahora sabemos que el inconsciente produce la mayor parte de nuestros sentimientos e incluso percepciones. Yes. So in our formation, we have been aware of the existence of what is called unconscious. O sea que ahora somos conscientes de la existencia de lo que se llama el inconsciente. So my final question is, how should we deal with the reconceptualization of the unconscious as a part of our conscient knowledge? Okay. ¿Cómo podemos reconceptualizar el inconsciente como parte de nuestro conocimiento consciente? In the non-duality view. En la perspectiva de la no dualidad. You are right. The term the unconscious presumes that consciousness is limited to the content of the waking state mind. Sí, el término inconsciente presume que la conciencia está limitada por el contenido de la experiencia. And therefore anything that lies outside the waking state mind is considered to lie outside consciousness. Y por lo tanto todo lo que está fuera del estado de vigilia está fuera de la conciencia. But there is much more to consciousness than the content of the waking state mind. Pero la conciencia es mucho más que el contenido del estado de vigilia de la mente. So what is commonly called the unconscious Lo que llamamos normalmente el inconsciente exists outside the relatively narrow compass of the waking state mind, but still inside consciousness. existe fuera del campo estrecho y limitado de la mente del estado de vigilia, pero está dentro de la conciencia. In other words, the waking state mind just brings into focus a certain segment of the content of consciousness. La mente en el estado de vigilia se enfoca en una parte del contenido de la conciencia. For instance, become aware now of the sensation of your breath. Por ejemplo, sé consciente ahora de la sensación de tu respiración. Yes? Yeah. Now, did the sensation of your breath start when I drew your attention to it? Or was it always present, but you didn't notice it because you were focused on the content of our conversation? ¿Eras consciente de tu respiración antes de que te hiciera la pregunta o ha venido en ese momento? ¿Has sido consciente en ese momento porque estabas prestando atención a nuestra conversación? Which was it? ¿Cuál? La segunda. Yes, After you told me about it. Yes. So after I drew your attention to it, you became aware of it, whereas previously you were not aware of the sensation of your breath because your attention was exclusively focused on our conversation. Entonces has sido consciente de tu respiración en el momento en que yo te he dicho que prestarás atención a ello, porque antes estabas prestando atención a nuestra conversación. The sensation of your breath was still being experienced, but the experience of the sensation was eclipsed by the more focused experience of our conversation. La respiración estaba siendo experimentada, pero estaba siendo de alguna manera eclipsada
porque estabas poniendo el foco en la conversación que estábamos I teniendo. would suggest that if you go further back into the recesses of your mind, Entonces yo sugeriría que si vas incluso más atrás en los recovecos de tu mente, you would encounter other content encontrarías otro contenido which is not in focus now because you are focused on our conversation in this room. en el que no estás enfocado ahora porque estás enfocado en la conversación de esta sala. But if you were to relax the focus of your attention from your objective experience, from the sight of this room and the sound of our conversation, Pero si relajaras tu atención de centrarla en esta conversación y en esta sala, these deeper regions of your mind would begin to come into focus. estas regiones más profundas de tu mente entrarían en foco. And this is in fact exactly what happens when we fall asleep at night. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando nos dormimos por la noche. We relax the focus of our attention from the objects of the waking state. Relajamos el foco de nuestra atención de los objetos del estado de vigilia. And as a result, the dream world, the so-called unconscious, comes into focus. Y como consecuencia, el mundo onírico, o que llamamos inconsciente, nos enfocamos en él. The content of the dream world lies in consciousness, but outside the narrow compass of the waking state mind. El contenido del mundo onírico de los sueños está en la conciencia, pero fuera del campo de la mente en el estado de vigilia. Okay, so should I conclude that consciousness includes unconscious and only awareness is the part of the overall consciousness that I know in my present? ¿Lo puedes decir en español? Si puedo llegar a la conclusión de que la conciencia abarca al inconsciente y solamente lo que llamaríamos to realize o el darse cuenta o la awareness es la parte que puedo conocer en cada momento de esa conciencia más amplia. No, in the way I use language, the words consciousness and awareness are identical. Para mí, del modo en que yo utilizo el lenguaje, consciousness and awareness son idénticos, son conciencia. Yo lo traduzco como conciencia los dos. Knowledge is not equivalent to consciousness. ¿Y conocimiento no es equivalente a conciencia? Consciousness is the reality of everything. La conciencia es la realidad de todo. Everything there is or could be is made only of consciousness, because consciousness is the only substance or stuff or reality that there is. Todo lo que es o podría ser está hecho de conciencia, porque la conciencia es la única sustancia, por llamarlo de alguna manera, de lo que todo está hecho. Each of our minds is a contraction or a localization of infinite consciousness. Y cada una de nuestras mentes es una contracción o una localización de la conciencia infinita. And through the agency of each of our mind, consciousness brings into focus a narrow segment of its own infinite potential. Y a través de la agencia de cada una de nuestras mentes, la conciencia se enfoca o se centra en un aspecto o en una parte de la conciencia infinita. Let me give you an analogy to make this clearer. Te voy a dar una analogía para aclarar esto. When we have this is just a metaphor. Es solamente una metáfora. When we have a dream at night, we dream the dreamed world within our own mind. Cuando soñamos por la noche, soñamos el mundo del sueño con nuestra mente. And we simultaneously enter into our own dream as a separate subject of experience, the dreamed character, from whose perspective the dreamed world is perceived. Y simultáneamente entramos en la mente del personaje soñado, a través del cual vemos el mundo soñado. In other words, the dreamer
or the dreamer's mind, doesn't know the dreamed world directly. En otras palabras, el soñador o la mente del soñador no conoce el mundo soñado directamente. The dreamer knows the dreamed world through the agency or from the point of view of the dreamed character in the dream. El soñador ve el mundo soñado a través de la agencia o a través de la mente del personaje soñado. In other words, the dreamer's mind creates the dreamed world within itself. Es decir, la mente del soñador And crea then, el mundo soñado, and then forgets or overlooks itself. crea el mundo soñado en sí mismo, en sí misma, y luego lo pasa por alto o se It olvida que lo ha collapses hecho. or contracts into the dreamed character in the dream, from whose perspective it perceives the dreamed world. Y se contrae o se colapsa en el personaje soñado, en el mundo soñado. So, what is the dreamed world? Entonces, ¿qué es el mundo soñado? The dreamed world is simply the activity of the dreamer's mind. El mundo soñado es simplemente la actividad del soñador, de la mente del soñador. But from the perspective of the dreamed character, Pero desde la perspectiva del personaje soñado, it appears to be an outside world, aparenta ser un mundo externo, made out of stuff that is separate from the dreamed character's mind, namely matter. un mundo soñado que está hecho de algo que es separado del personaje, es decir, de materia. In other words, the dreamer divides itself into two parts. Es decir, el soñador se divide a sí mismo en dos partes, A subject that knows, that's the dreamed character, un sujeto que conoce, que es el and personaje an soñado, object, other, or world that is known. y un objeto, otro o mundo que es conocido. Now, the dreamed world is just what the dreamer's mind looks like from the perspective of the dreamed character. El mundo soñado es el aspecto que tiene la mente del soñador desde la perspectiva del personaje soñado. Now, to transpose that metaphor, Para transponer esa metáfora, I would suggest that the entire universe is the dream of infinite consciousness, or the imagination of infinite consciousness. yo sugeriría que todo el universo es la imaginación o el sueño de la conciencia universal. But infinite consciousness cannot directly perceive the finite world because the infinite cannot know the finite. Pero la conciencia infinita no puede conocer directamente el mundo finito, porque lo infinito no puede conocer lo finito. Therefore, in order to perceive the world, infinite consciousness must overlook itself and contract into a finite mind in its own dream, from whose perspective it knows itself as an outside world. Y entonces la conciencia tiene que contraerse en la mente finita para a través de ella poder ver el mundo, el universo. I would suggest that each of us are dreamed characters in the dream of infinite consciousness, through whose agency infinite consciousness perceives its own activity as an apparently outside world. Y entonces yo sugiero que cada uno de nosotros somos personajes en el sueño de la conciencia a través de los cuales la conciencia puede ver el mundo externo de estos personajes. I see this is much the same view as in the book of David Cars about still brilliant experience about awakening in the context of a shamanic experience within the Shuar people. A man who suddenly experienced an awakening. It tells the same history about the dream, the universal consciousness dreaming all of us. Esto se parece a la historia del libro de
David Cars sobre la experiencia chamánica y una experiencia similar a lo que acaba de contar Rupert, el sueño de la conciencia universal. In all the great religious and spiritual traditions, Todas las grandes tradiciones religiosas y or espirituales, at least in many of them, o al menos muchas de ellas, this idea that there is an infinite being or creator or self la idea de que hay un ser infinito, un creador, who creates the world within itself, que crea el mundo en sí mismo, but in dentro order de sí to mismo. view that world, it has to overlook or forget itself and enter into its own imagination. Y que para poder ver ese mundo tiene que olvidarse a sí mismo y entrar en su propia imaginación, As a apparently separate subject of experience from whose perspective the world is known. como un yo separado de la experiencia que puede conocer el mundo desde la perspectiva del yo separado. To take the Christian tradition, we have a remnant of this idea, of this understanding in the idea of Jesus, the Son of God. Por ejemplo, Jesus, the divine incarnation, the localization of God's presence. Por ejemplo, en la tradición cristiana tenemos a Jesús como la localización o la encarnación de Dios.